La vida en Maplewood era tan pacífica que un coche pasando 2 veces por la misma calle ya era motivo de conversación. Yo, Sarah, me había acostumbrado a la tranquilidad del lugar, más aún desde que heredé la casa de mis padres. Esa casita, con su porche delantero y el columpio donde mi padre solía empujarme hacia el cielo, era mi santuario de nostalgia. Marlene, mi suegra, parecía una pieza más del decorado de Maplewood, con su jardín meticulosamente cuidado y su costumbre de barrer la acera todas las mañanas. Pero detrás de su sonrisa forzada, había una frialdad que podía congelar el té helado. La transformación comenzó hace 3 meses. De repente, Marlene decidió que el silencio era su idioma de elección conmigo. «Buenos días, Marlene», le decía yo, y ella asentía, o peor aún, se hacía la desentendida como si hablara con las petunias. No entendía que había desencadenado su mutismo. Un día, al volver del mercado, la llave no giraba en la cerradura. «Debe ser el frío», pensé, hasta que vi el brillo nuevo del metal. Marlene había cambiado las cerraduras. «Marlene», la llamé, golpeando su puerta. La vi a través del cristal, mirándome directamente, antes de alejarse. Finalmente, la puerta se abrió. «Es por seguridad, Sarah. Nunca se sabe con los tiempos que corren», dijo ella, con una voz tan fría como su mirada. «¿Pero por qué no me avisaste?» «¿Y la llave?», pregunté, mi confusión empezando a hervir en frustración. «Eso ya no es asunto tuyo. Deberías agradecer que me preocupo por la seguridad de la propiedad familiar», replicó Marlene, cerrando la puerta con un golpe que resonó en mis oídos. Así fue como M.R. Jenkins, el vecino chismoso pero bien intencionado, se encontró conmigo, desconcertada y bloqueada fuera de mi propia casa. «Kurt Marlene's been saying you don't appreciate what's been given to you», comentó, apoyándose en su cerca. Y ahí, con la humillación ardiendo en mis mejillas y la determinación tomando raíz, supe que era el momento de actuar. No es la gratitud lo que Marlene necesita aprender, M.R. Jenkins. Es la consecuencia de sus acciones. Y voy a enseñársela. No había lugar para lágrimas ni para un corazón tierno. Marlene había decidido jugar un juego que yo no tenía intención de perder. La suerte estaba echada y yo estaba lista para devolverle la jugada. Después del encontronazo inicial con las nuevas cerraduras y mi suegra, la situación no mejoró. Marlene, la mujer que había conocido como una suegra amorosa y atenta, se había convertido en un misterio para mí. Los desayunos juntas se habían vuelto una danza silenciosa, los saludos, un eco en el vacío de nuestra relación. Una tarde, mientras regaba las geranias, decidí enfrentar el asunto. «Marlene», comencé con cautela, «he sentido una distancia entre nosotras últimamente. ¿Hay algo que haya hecho para ofenderte?» Mi voz se perdía entre el arrullo del agua y el susurro de las hojas. Ella se giró lentamente, con la mirada dura y las manos en los bolsillos de su delantal. «Oh, Sarah, ¿realmente no lo sabes? ¿O es que no te importa?» Su tono era sarcástico, y cada palabra estaba impregnada de veneno. Me quedé sin palabras por un momento, el regador olvidado en mi mano, formando un charco a mis pies. «Marlene, por favor. Si hay algo, hablemos. No puedo resolver un problema si no sé qué es». Ella soltó una risa corta y amarga. «Tú y tu esposo, siempre tan ocupados. ¿Acaso no es obvio que me siento apartada, dejada de lado?» Intenté explicarle, decirle sobre las renovaciones planeadas, pero ella me interrumpió. «Ah, las renovaciones. ¿Para hacerme un favor? ¿O para alejarme aún más?» Marlene negó con la cabeza y se alejó, dejándome con mis palabras no dichas y mi confusión. La tensión entre nosotras se había cocido a fuego lento y ahora estaba en su punto de ebullición. Después de su abrupta salida, mi mente daba vueltas. No podía dejar que su amargura dictara mi vida en mi propia casa. Una noche, tomé mi abrigo y salí a tomar aire. En el camino, me topé con M.R. Jenkins,
el vecino cuyo amor por los chismes solo era superado por su habilidad para aparecer en los momentos más oportunos. Sabes, Sarah, esta no es la primera vez que Marlene hace algo así, me confió con un tono conspirativo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi curiosidad despertada. M.R. Jenkins miró a ambos lados antes de continuar. Hace años, antes de que tú llegaras al pueblo, Marlene tuvo una pelea con su hermana. Cambió las cerraduras de la casa de su madre para mantenerla fuera. Le gusta el control, esa mujer. Aquella revelación fue la pieza que faltaba en mi rompecabezas. Gracias, M.R. Jenkins, dije, un plan empezando a formarse en mi mente. Creo que es hora de que alguien le muestre a Marlene que no siempre puede llevarse el mundo por delante. Me fui a dormir con un propósito renovado. Algo tenía que cambiar, y estaba decidida a ser yo quien iniciara ese cambio. No con una confrontación, sino con algo mucho más sutil y, esperaba, más efectivo. Era el momento de devolver el silencio con una lección que Marlene no olvidaría. Mi mente estaba en un remolino de emociones. La conversación con Marlene y las revelaciones de M.R. Jenkins me hicieron replantear cada interacción, cada silencio. Necesitaba una estrategia, una forma de demostrar que yo no era la imagen insensible que ella pintaba. En la cocina, mientras el café se colaba, mi marido, Alex, bajó las escaleras. Su cara mostraba la preocupación que habíamos compartido en las últimas semanas. «Sarah, ¿hablaste con mi madre ayer?» «La encontré en el jardín, parecía molesta», dijo él, sirviéndose una taza. «Intenté, amor. Pero ella está convencida de que la estamos ignorando», le respondí, removiendo mi taza con más fuerza de la necesaria. «¿Y las cerraduras?» «¿No crees que fue demasiado?», Coma preguntó, frunciendo el ceño. «Sí, fue extremo. Pero creo que es más una llamada de atención que otra cosa», dije, mirando la humeante superficie del café. Alex me rodeó con sus brazos. «Vamos a resolver esto. No quiero que mi madre cause un abismo entre nosotros». Asentí, agradecida por su apoyo, pero dentro de mí, una determinación había tomado forma. No iba a permitir que Marlene dictara los términos de nuestra relación. Una tarde, Marlene vino a inspeccionar las mejoras que había planeado como una sorpresa para ella. Su actitud era la de una general revisando las tropas. «Mira, Marlene, esto es lo que planeaba», dije, mostrándole los planos del área que sería su nuevo apartamento en la casa. «Quería que tuvieras tu espacio, que te sintieras más en casa». Marlene los ojeó, sus ojos no revelaban nada. «Bueno, parece agradable», admitió finalmente, su tono aún tenía ese filo que había adquirido últimamente. «Entonces, ¿por qué las cerraduras, Marlene? Si pensabas que te estábamos excluyendo, ¿por qué no hablarlo?», pregunté, mi frustración flotando a la superficie como burbujas en agua hirviendo. Ella dejó los planos sobre la mesa con cuidado. «No estoy acostumbrada a ser la que está afuera, Sarah. Desde que Eric murió», su voz se quebró ligeramente al mencionar a su esposo, «me prometí que nunca sería la olvidada». Entendí su miedo, el pavor a ser dejada atrás. Pero la comprensión no mitigó mi resolución. «Y yo te prometo, Marlene, nunca te dejaríamos atrás». «Pero esto», dije, señalando las cerraduras nuevas de la puerta principal, «esto no es la forma de mantenernos cerca». Ella me miró, algo en su expresión se suavizó, pero el orgullo era una barrera difícil de derribar. «Voy a hacer algo respecto a esto, Marlene. Algo que espero nos ayude a ambas a entender mejor nuestra situación», le dije con calma, aunque por dentro, mi corazón latía al ritmo de un tambor de guerra. Marlene se marchó sin decir mucho más, y yo me quedé con los planos esparcidos sobre la mesa, un testimonio de planes frustrados y de buenas intenciones no reconocidas. La venganza que planeaba no era maliciosa, pero sería clara. Una lección de humildad, tal vez, o al menos de perspectiva. Marlene tenía que aprender que no podía manipular a las personas para que se ajustaran a su voluntad sin enfrentar resistencia. Y yo,
como su familia, tenía la responsabilidad y el coraje de ser esa resistencia. Las semanas después del cambio de cerraduras y la revelación de los planos de renovación habían sido tensas. La casa, una vez llena de risas y charlas, ahora resonaba con el sonido de los pasos cautelosos y las puertas que se cerraban suavemente. Marlene había comenzado a evitar pasar tiempo en la casa, y cuando nuestros caminos se cruzaban, las palabras se medían y los silencios se cargaban con todo lo que no se decía. Un día, mientras regaba las plantas que habíamos elegido juntas, Marlene y yo, cuando la relación aún era cálida, me detuve frente a su ventana. A través del cristal, la vi sentada sola, mirando el vacío. Por un momento, la ira se disipó, y todo lo que sentí fue una tristeza profunda por lo que se había perdido. Esa noche, Alex y yo estábamos sentados en el porche trasero, mirando cómo las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo nocturno. «Sarah, esto se está saliendo de control», dijo Alex, pasándose una mano por el pelo. «Mi madre me evita, ¿y tú? Tú estás siempre tensa, enojada. Esto no eres tú». Suspiré, el vapor de mi té ascendiendo en la fresca brisa nocturna. «Lo sé, Alex. Esto no soy yo. Pero no puedo dejar que tu madre piense que puede hacer algo así sin consecuencias. Es el principio de algo que no terminará bien para ninguno de nosotros». «¿Qué vas a hacer?», preguntó, y había miedo en sus ojos, el miedo de perder la paz en su familia. «Voy a enseñarle una lección», dije con firmeza, pero de una forma que nadie salga herido. Algo que le haga entender cómo se siente estar en esta posición. Alex asintió lentamente. «Está bien. Confío en ti, Sarah. Solo, ten cuidado». A la mañana siguiente, enfrenté a Marlene con una decisión tomada. La encontré en la cocina, su bastión, donde el aroma del café recién hecho no podía ocultar la tensión entre nosotras. «Marlene, necesitamos hablar», comencé, manteniendo mi voz neutral. «Otra charla», dijo ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por favor, Sarah, ¿qué más hay para discutir?». La venganza que había planeado burbujeaba en mi mente, pero mirándola a los ojos, algo dentro de mí se desplomó. No quería causar más dolor. «Marlene, esto tiene que parar. Yo. Nos importas. Pero no podemos seguir así. Las cerraduras, el silencio. No es saludable para ninguno de nosotros». Ella me miró, y por un segundo vi algo más que el orgullo y la ira. «Lo sé, Sarah. No pretendía. No pensé que llegaría tan lejos», admitió. «¿Y ahora qué?», pregunté, esperando ver si estaba dispuesta a dar un paso hacia la reconciliación. «No lo sé», respondió Marlene, y en su voz había un matiz de resignación. Pero había algo que yo sí sabía. Mi plan de venganza, a pesar de estar listo para ser desplegado, no me parecía tan dulce como antes. Quería que Marlene entendiera la lección, pero no a costa de convertirme en alguien que no reconocía. Esa noche, me acosté con un peso en el corazón. Tenía el poder de humillar a Marlene, pero ahora me preguntaba si realmente valía la pena. El sueño me eludía mientras luchaba con la decisión de seguir adelante o encontrar una nueva manera de resolver nuestras diferencias. No era solo el orgullo de Marlene lo que estaba en juego, sino también mi propia integridad. Y así, entre el crepitar de las hojas fuera y el tic-tac del reloj, decidí que era hora de reescribir el final de esta historia antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. La decisión de desistir de mi venganza no llegó fácilmente. La idea de ver a Marlene enfrentar el tipo de confusión y frustración que ella me había causado era tentadora, pero al final, no era yo. No podía ser la persona que contribuyera más a la toxicidad de nuestra relación. Una tarde de otoño, mientras los tonos anaranjados y rojos pintaban el cielo, Alex me encontró sentada en el porche, perdida en mis pensamientos. «¿Estás bien?», preguntó, sentándose a mi lado con una preocupación palpable en su rostro. Le sonreí con melancolía.
He estado pensando en lo que voy a hacer respecto a, ya sabes, tu madre y la situación de las cerraduras. Alex asintió. Entonces, ¿qué has decidido? Decidí que no voy a seguir adelante con mi proyecto web. No me sentiría bien con eso, pero aún así, necesito hacer algo. Necesito que sepa cómo se siente ser excluida, ser cerrada fuera de su propia casa, metafóricamente, al menos, dije, mirando cómo las hojas caían suavemente al suelo. Entiendo. Solo recuerda, sea lo que sea que hagas, hazlo con el corazón, no desde la amargura, aconsejó Alex, tomándome de la mano. Más tarde esa semana, preparé mi jugada. Era un pequeño almuerzo en nuestra casa con los vecinos y algunos amigos de la familia. No era un evento grande, pero era lo suficientemente significativo como para que su ausencia se notara. Marlene, curiosamente, se enteró del evento por el chismorreo del pueblo y no por una invitación directa de nosotros. Y así, una tarde, mientras yo estaba en el jardín, se acercó con una expresión mezcla de curiosidad y consternación. Sarah, he oído que estás organizando un almuerzo este fin de semana, comenzó, su voz incierta. Sí, es cierto. Es una pequeña reunión con amigos y vecinos, nada especial, respondí sin mirarla, cortando una rosa marchita del arbusto. ¿Y se me ha olvidado mi invitación o? Su pregunta colgaba en el aire, cargada de significado. Marlene, pensé que con todo lo que ha pasado, preferirías no participar en nuestras cosas, dije finalmente, encontrando su mirada. ¿Es esto por las cerraduras?, preguntó. Su tono era defensivo pero sus ojos traicionaban una vulnerabilidad que rara vez mostraba. No solo por las cerraduras. Es por todo. Por los meses de silencio y por la tensión. Quería darte un espacio, de la misma manera que sentí que me lo diste, aunque no lo pidiera, expliqué con calma. Hubo una larga pausa, y pude ver la lucha interna en Marlene. Finalmente, con un suspiro derrotado, dijo, no me di cuenta de que te hacía sentir así. Lo siento, Sarah. Me sorprendí al oír una disculpa, algo que no esperaba de Marlene. Era un pequeño paso, pero era un paso. Quizás podríamos empezar de nuevo, sugerí. Podrías venir al almuerzo si quieres. Ella asintió. Me gustaría eso. Gracias, Sarah. Y así, con un arreglo floral entre nosotros y la promesa de un nuevo comienzo, la dulce venganza que había planeado se convirtió en algo diferente, una oportunidad para la reconciliación. Quizás las cerraduras no necesitaban ser forzadas después de todo, solo se necesitaba la llave correcta. Y tal vez, solo tal vez, esa llave era la empatía y la comprensión. El día del almuerzo llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo. La casa, que había estado tranquila y tensa por semanas, se llenaba ahora de risas y charlas de los invitados. Mientras ponía los últimos toques en los platos que había preparado, la puerta sonó y, con un suspiro profundo, abrí para encontrar a Marlene parada allí. Estaba vestida elegantemente, su cabello recogido en un moño pulcro que le daba un aire de dignidad. «Sarah, ¿puedo entrar?», preguntó, su voz más suave que de costumbre. «Claro, Marlene». «Bienvenida», dije, haciendo a un lado para dejarla pasar. Mientras entraba, sus ojos recorrían la casa, deteniéndose en las fotografías familiares y los arreglos florales. «Has hecho un buen trabajo con el lugar». «Siempre supe que tenías buen gusto», comentó, lo cual parecía un cumplido genuino. «Gracias», respondí, sintiendo como el hielo entre nosotras comenzaba a derretirse. Nos dirigimos hacia el jardín donde los invitados disfrutaban de bocadillos y bebidas. Alex nos saludó y le ofreció un vaso de limonada a su madre. «Me alegra que estés aquí, mamá», dijo con una sonrisa cálida. Marlene tomó el vaso, y por un momento, la imagen de ellos dos me recordó cómo las cosas solían ser antes de que la amargura se asentara. «Gracias, hijo». «No quería perderme esto», dijo ella, su voz tenía un hilo de emoción.
Durante el almuerzo, los vecinos y amigos compartieron historias, risas y anécdotas de la vida en Maplewood. Marlene participó, y aunque al principio parecía reacia, gradualmente se fue relajando. Fue después de la comida, cuando los invitados se dispersaron en pequeños grupos, que Marlene se acercó a mí, alejada del bullicio. Sarah, sobre las cerraduras. Sobre todo, realmente lo siento. Fui orgullosa y terca. Su disculpa me cogió por sorpresa y busqué la sinceridad en sus ojos. Marlene, aprecio que lo digas. Significa mucho. Hubo una pausa, y ella continuó. Me di cuenta de que estaba intentando controlar algo que no necesitaba ser controlado. Me aterrorizaba la idea de quedarme sola, pero en mi miedo, estaba empujando a todos lejos. Todos tenemos miedo a veces, le dije, pero estamos aquí para ti. Somos familia, a pesar de todo. Con esa conversación, algo cambió. No era un final feliz de cuentos de hadas, las cicatrices seguían ahí, pero había esperanza. Tal vez no podríamos borrar lo sucedido, pero podíamos aprender y crecer a partir de ello. La tarde dio paso a una suave puesta de sol, y mientras los invitados comenzaban a despedirse, sentí una paz que había sido esquiva durante meses. Marlene me ayudó a recoger los platos y, en ese acto simple, hubo un reconocimiento mutuo de nuestro deseo de avanzar. Mientras cerraba la puerta detrás del último invitado, Alex se acercó y me envolvió en sus brazos. «Hiciste bien hoy», murmuró. «Lo hicimos bien», corregí, permitiéndome relajarme en su abrazo. La verdad impactante era que no solo las cerraduras habían cambiado, nuestra relación estaba siendo reconfigurada. Aún era frágil, todavía nueva, pero estaba ahí, un delicado hilo de comprensión y perdón. Quizás con el tiempo, se fortalecería, convirtiéndose en algo no completamente nuevo, sino transformado, renacido de las cenizas de viejas batallas y nuevos inicios. Y en ese renacimiento, encontramos una tierra. En la tranquila Iceville, mi vida, la de Eleanor, se balanceaba en un hilo de esperanza y desesperación. Mi hijo Ethan estaba por casarse, pero no con alguien que yo, o cualquiera que lo conociera de verdad, hubiera elegido. Clara, su prometida, era como una flor con espinas ocultas, hermosa por fuera, peligrosa por dentro. Ella veía en Ethan una escalera hacia la cima, no el compañero de vida que él merecía. Intenté por todos los medios encontrarle virtudes a Clara, por el bien de Ethan. Pero ella dejaba en claro, una y otra vez, que nuestras diferencias eran más profundas que el océano. Una tarde, mientras preparábamos detalles para la boda, hice un comentario casual sobre lo caro que parecía todo, y ella me miró con desdén. «Tú y yo no estamos en la misma liga, Eleanor. Así que no vengas a nuestra boda», dijo Clara, su voz llena de veneno disfrazado de consejo. Yo solo pude asentir, tragándome el nudo que se formó en mi garganta. «Ok», fue lo único que salió de mis labios, mientras por dentro una tormenta de emociones me sacudía. Ethan, mi dulce Ethan, estaba a su lado y, para mi asombro, asintió con ella. «Mamá, Clara tiene razón. Esto es nuestro día. Por favor, respeta nuestra decisión». Salí de la habitación con dignidad, pero el corazón me pesaba tanto que cada paso era una lucha. Cerré la puerta de mi habitación, y ahí, sola, me permití llorar. No por la boda, sino por el hijo que parecía haberse desvanecido como la bruma matutina. La noche antes de la boda, me encontré sentada en la cocina, rodeada por el silencio y las sombras de los recuerdos. El té en mi taza se había enfriado, al igual que mi corazón. Recordaba a Ethan, cómo valoraba a la familia, cómo decía que éramos su ancla. «¿Dónde estás, Ethan?». «¿Qué te hizo olvidar?», susurré al espacio vacío. Mi decisión estaba tomada. No asistiría a la boda. No podía dar mi bendición a algo que se sentía tan equivocado. En mi soledad, sabía que la verdadera prueba de amor a veces era dejar ir. Y mientras la luna se elevaba, firme y solitaria en el cielo,
así decidí permanecer yo también. La víspera de la boda encontró la casa en un inusual estado de quietud, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Me senté en mi silla de la cocina, la porcelana fría entre mis manos temblorosas, y miré por la ventana hacia el jardín donde Isen había jugado de niño. Recordaba sus risas, como me llamaba para que viera un nuevo insecto que había encontrado o para que le curara una rodilla raspada. La familia es lo más importante, ¿verdad, mamá?, solía decir con esos ojos brillantes llenos de certeza infantil. Siempre y para siempre, le aseguraba yo. Ahora, esos recuerdos se sentían distantes, como si pertenecieran a otra vida. Una vida antes de Clara. El teléfono sonó, rompiendo la quietud, pero no me moví para contestar. Sabía que era Alex, mi otro hijo, buscando consuelo o quizás ofreciéndolo. Pero no había consuelo en las palabras, no cuando las acciones habían hablado ya tan claramente. Después del tercer timbre, la máquina tomó la llamada. Mamá, soy yo, decía la voz grabada de Alex. Solo quiero. Si necesitas hablar, aquí estoy, ¿ok? No tienes que pasar por esto sola. Su voz se quebró al final, y con eso, mis propias defensas se derrumbaron. No estaba sola, tenía a Alex, pero también tenía mi orgullo y mi convicción. Isen había hecho su elección y yo había hecho la mía. Me levanté y caminé hacia el viejo escritorio de roble donde guardaba los álbumes de fotos. Pasé las páginas, observando cómo Isen crecía de página en página. Cada sonrisa, cada mirada suya me decía que el niño que valoraba la familia aún existía en algún lugar bajo la influencia de Clara. De repente, el teléfono volvió a sonar, arrancándome de mis pensamientos. Era Isen esta vez. Mamá, ¿podemos hablar? Su voz era firme, pero había una vacilación que no pude ignorar. Me armé de valor y respondí. Claro, Isen, habla. Lo siento por lo de Clara, ella no lo decía en serio, dijo, tratando de suavizar las palabras de su prometida. Pero tú sí, hijo. Y eso es lo que duele, respondí con un hilo de voz. Hubo un silencio antes de que él hablara de nuevo. Mamá, solo quiero que este día sea perfecto. Y yo solo quiero que tu vida sea feliz, Isen. Pero la felicidad se construye sobre verdades, no sobre pretensiones, le dije, con una claridad que sorprendió a ambos. ¿Vas a venir?, preguntó con un susurro. No, no lo haré. Pero no es porque no te ame. Es porque te amo demasiado para ver cómo haces algo que sé que no es correcto para ti. La llamada terminó con un adiós tácito, y me quedé mirando el teléfono mucho después de que se cortara la conexión. Sabía que mi ausencia sería un mensaje más poderoso que cualquier palabra que pudiera decir. Y con esa resolución, me fui a la cama, no para dormir, sino para esperar el alba de un día que cambiaría nuestras vidas para siempre. El amanecer del día de la boda llegó con un cielo plomizo, presagiando una tempestad. En la soledad de mi cocina, las horas pasaban mientras yo luchaba con el peso de una decisión que dividiría mi corazón. La casa estaba en silencio, un silencio que gritaba con el eco de las palabras no dichas y las decisiones tomadas. En esos momentos de reflexión, pensé en Isen y Clara. Recordé el primer día que la trajo a casa, como su sonrisa no llegaba a sus ojos cuando me saludó. Ella es especial, mamá, dijo Isen, su voz llena de una admiración que yo no compartía. Claro que sí, cariño, había respondido con una sonrisa fingida, esperando que el tiempo me demostrara que estaba equivocada. Pero el tiempo solo solidificó mis dudas. La cafetera gorgoteaba, rompiendo la quietud, cuando el teléfono sonó nuevamente. Era mi hermana, Beth, su voz llena de preocupación. Eleanor, ¿cómo estás aguantando? Todos estamos pensando en ti, dijo Beth, su voz suave pero firme. No voy a la boda, Beth. No puedo apoyar esto, respondí, mi voz temblaba con la carga de mi decisión. Hubo una pausa, y pude escuchar su suspiro a través de la línea. Isen siempre ha sido tan cercano a ti.
Clara, ella no parece ver eso, dijo Beth, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No, ella no lo ve. O no quiere verlo. Ha aislado a Isen de todos los que lo aman, admití, sintiendo como las lágrimas amenazaban con escapar. Eleanor, sabes que tienes nuestro apoyo, pase lo que pase, me aseguró Beth. Después de colgar, me vestí con ropa sencilla, evitando deliberadamente el vestido que había comprado para la boda. Mientras me vestía, la lluvia comenzó a caer, golpeando las ventanas como una promesa rota. No había gritos, no había puertas que se cerraran con fuerza, solo el silencioso reconocimiento de un amor materno que no podía, no debía, ceder ante la manipulación y el egoísmo. No en esta vida, no en este día. Tomé mi abrigo y salí a caminar bajo la lluvia, dejando que las gotas lavaran el dolor y la tristeza, aunque no pudieran llevarse la preocupación por mi hijo. Caminé sin rumbo, cada paso alejándome del lugar donde mi hijo estaba a punto de cometer el error de su vida. Cuando regresé a casa, el agua había calado en mis huesos, pero mi decisión se mantenía firme, inquebrantable. Y mientras el reloj marcaba las horas hacia la ceremonia, sabía que cada tic-tac era un eco de lo que podría haber sido y lo que aún podía salvarse. Mientras me encerraba en la solemnidad de mi hogar, la iglesia se vestía de festividad y falsas apariencias para la boda de Isen y Clara. Desde mi ventana, veía a los invitados pasar, paraguas en mano, una procesión de sombrillas que se abrían como flores contra el cielo gris. Dentro, Clara debía estar en su camerino, rodeada de espejos y luces, ajena a la tormenta que crecía no solo fuera, sino también dentro del corazón de Isen. Él había estado extrañamente silencioso estos últimos días, una quietud que yo conocía bien, era el silencio de alguien que lucha con una verdad que no quiere admitir. El tiempo avanzaba, inmisericordia y frío. Entonces, mi teléfono vibró, un zumbido que se sentía como un trueno en el silencio de la casa. Era Isen. Mamá, ¿de verdad no vendrás? Su voz sonaba ahogada, como si estuviera luchando por mantener la compostura. Isen, cariño, no puedo. No puedo ver cómo te entregas a alguien que no ve lo maravilloso que eres. Que no te ve a ti, dije, mi voz era firme, pero mis ojos traicionaban la angustia que sentía. Hubo una pausa, y luego un suspiro profundo del otro lado de la línea. Entiendo, mamá. Yo, necesito pensar, dijo, y colgó. Puse mi teléfono a un lado, sintiendo el peso de cada segundo que pasaba, cada latido de mi corazón era un eco de su voz. La ceremonia debía comenzar. Imaginé a los invitados tomando asiento, el murmullo de conversaciones corteses, la música preparándose para comenzar. Pero en lugar de música, lo que siguió fue el silencio. Una llamada de mi cuñada rompió mi vigilia. Eleanor, ¿estás viendo esto? Su voz estaba llena de incredulidad. No, ¿qué pasa?, pregunté, el corazón me latía en la garganta. Las sillas de la familia están vacías. Nadie ha venido. Ni los tíos, ni los primos, ni siquiera tus hermanos. Todos están de tu lado, Eleanor. Mi respiración se detuvo por un momento. No había planeado esto. Mi silencio había hablado más fuerte de lo que jamás imaginé. En ese instante, el cielo pareció abrirse, y la lluvia arreció con más fuerza, golpeando las ventanas con la furia de la naturaleza desatada. Mi corazón, aunque solitario, se sentía unido a los corazones ausentes en la iglesia. Y entonces, el mensaje de Isen, la boda se cancela. No necesité detalles. Sabía que Isen había encontrado la fuerza que siempre supe que tenía. Clara había quedado pálida, sin palabras, no por la ausencia de la familia, sino porque Isen había visto por fin la verdad. La verdad de que el amor no era un juego de poder y de que la familia, aunque distante, estaba unida en lo que importaba. En la casa silenciosa, no celebré. No había victoria en esto, solo la tristeza de un amor que podía haber sido, y la esperanza de que aún pudiera ser algo mejor. Isen había perdido una prometida, pero había recuperado su familia,
su identidad. Las sillas vacías en la iglesia hablaron más que cualquier sermón. Y yo, en mi silencio, encontré una fortaleza que no sabía que tenía. Isen se había ido temprano esa mañana, con un beso distraído en mi mejilla y una promesa de que hablaríamos después. No había rastro del niño que corría hacia mí con los brazos abiertos, ni del joven que compartía sus miedos y sueños bajo la luz de las estrellas. Ese Isen había sido reemplazado por un hombre que no reconocía, alguien que se dejaba llevar por las corrientes de una mujer que no lo valoraba. Mi casa, un testimonio silencioso de amor y pérdida, se llenó de un vacío ensordecedor. No tenía intenciones de ir a la iglesia, mi corazón no soportaría el teatro de la felicidad que Clara había dirigido. Había enviado un mensaje claro, Isen podía tener mi bendición para la vida, pero no para este error. Después de la llamada de mi cuñada, los minutos se arrastraron como horas. Me imaginaba la iglesia, los invitados susurrando entre ellos, preguntándose por qué las primeras filas estaban desiertas. La presencia de mi ausencia se hacía más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Fue entonces cuando mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de texto de Isen, 2 palabras que cortaron la niebla de mi desesperanza: entiendo, mamá. La pantalla se empañó ante mis ojos. Isen entendía. ¿Pero qué exactamente había comprendido? ¿La farsa de Clara? ¿El dolor que había infligido? ¿O la profundidad del amor que su familia sentía por él, un amor que no aceptaba compromisos ni condiciones? Mi mente se aceleró, hilando posibilidades, tratando de entender la magnitud de su realización. Me levanté, caminando por la casa, cada habitación resonando con los ecos de la infancia y la risa de Isen, contrastando dolorosamente con el silencio actual. Llamé a Alex, buscando respuestas. ¿Has oído algo más?, pregunté, apenas capaz de contener la ansiedad en mi voz. No, mamá, solo que, bueno, Isen no se veía bien esta mañana. Estaba pálido, distante. No parecía un novio emocionado, Alex compartió, su tono preocupado. Asentí, aunque sabía que él no podía verme. Gracias, hijo. Si escuchas algo, te llamaré de inmediato, mamá. No te preocupes, me aseguró Alex antes de colgar. Me quedé parada en el salón, mirando la foto de Isen en la chimenea, capturada en un marco de plata. En ella, su sonrisa era amplia y genuina, tan diferente de la sonrisa tensa y forzada que había mostrado estos últimos meses. Isen había dicho entiendo, pero yo sabía que el verdadero entendimiento vendría con el tiempo y la reflexión. Tal vez este shock era necesario, una pausa en la que todos pudiéramos reevaluar qué significaba realmente ser una familia. Me senté en el sofá, los ojos cerrados, dejando que el silencio me envolviera. En ese silencio, había espacio para el dolor, pero también para la esperanza, y en algún lugar entre los dos, el amor persistía, esperando ser redescubierto. Isen había cancelado la boda, y aunque el alivio me inundó, también lo hizo una marea de otras emociones. Clara había desaparecido rápidamente después del incidente en la iglesia, su marcha tan silenciosa como su vestido era ruidoso. Isen regresó a la casa, su expresión era una mezcla de alivio y vergüenza. Me encontró en el jardín, donde tantas veces habíamos plantado flores juntos cuando era un niño. Se detuvo al borde del césped, reticente a acercarse. Mamá. Su voz temblaba ligeramente. Me volví hacia él, tratando de esconder mi preocupación. Isen, cariño, dije, abriéndome a cualquier explicación que pudiera dar. Se acercó, los hombros caídos. Mamá, siento que hayas tenido que ser parte de todo esto. No vi las cosas tan claramente como tú. Me acerqué a él y le tomé las manos. A veces el amor significa decir, no, Isen. Y a veces significa esperar a que la persona que amas vea la verdad por sí misma. La verdad duele, mamá, admitió, mirando nuestras manos entrelazadas. Sí, pero también sana, respondí,
y nos libera para encontrar un amor que sea real y verdadero. Isen asintió, un gesto leve pero lleno de entendimiento. No sé qué viene ahora, mamá. Me siento perdido. Te encuentras cuando te pierdes, Isen. Y no importa a dónde te lleve este camino, siempre estaré aquí. Nos quedamos en silencio, las palabras no dichas flotando entre nosotros como las hojas que caían suavemente del árbol bajo el que estábamos. No hubo reconciliaciones dramáticas ni finales felices, solo la promesa silenciosa de nuevos comienzos. Con el tiempo, Isen sanaría, encontraría a alguien que amara su alma y no su estatus. Y yo estaría allí, como siempre, su faro en cualquier tormenta, su hogar seguro. Clara se había ido, una nota al margen en la historia de nuestra familia. Isen había aprendido una lección dura pero valiosa. Y yo, Eleanor, encontré fuerzas en la quietud, una fuerza que no sabía que poseía. Quizás la vida no era un cuento de hadas, pero siempre había espacio para el crecimiento, la esperanza y el amor inquebrantable. Y con